Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Álgebra Superior 2. Ya pasamos los números naturales, los números enteros, los números racionales, entonces ahora vamos a empezar a construir los números reales. Esta va a ser la primera parte del tema de cortaduras. Comenzamos. Bueno, entonces como ya lo mencionamos, pues en el curso empezamos estudiando los números naturales, pero sucede que pues se fueron presentando algunos problemitas con los naturales, por ejemplo, digamos problemitas algebraicos. ¿Por qué? Pues porque si ustedes quieren resolver esta ecuación, la ecuación m más x igual a s, en los naturales, pues eso no tiene solución. Y esa fue la razón por la cual, en parte, pues tuvimos que brincar a los números enteros. Y pues ahí esa ecuación sí tiene solución, porque pues lo único que uno hace es que, como en los enteros sí tenemos inversos aditivos, pues sumamos el inverso aditivo a ambos lados aquí de esta ecuación y pues resolvemos la ecuación para obtener que x es igual a s más el inverso aditivo de m. Entonces, bueno, el resolver esa ecuación pues se solucionó definiendo los inversos aditivos y pues eso nos llevó a los enteros. Pero pues en los enteros también tenemos ecuaciones que no tienen solución. Por ejemplo, la ecuación m por x igual a s, que pues es una ecuación lineal también y aún así no tiene solución si queremos resolver para x. Y el detalle aquí es que pues los enteros pues tampoco tienen, pues si bien es cierto que hay inversos aditivos, pues tampoco tienen inversos multiplicativos. Entonces, pues eso nos llevó a pues considerar inversos multiplicativos de números enteros y pues eso nos permite en cierta forma pues construir los números racionales. Pues ahí estábamos, ¿no? O sea, los racionales es el último, la última construcción que hicimos de números. Pero bueno, también resulta que en los racionales, pues hay ecuaciones que no tienen solución. Por ejemplo, la ecuación x cuadrada igual a 3 no va a tener solución en Q. Y pues demostrar que la ecuación x cuadrada igual a 3 no tiene solución, pues es como sigue. Bueno, vamos a suponer primero que por contradicción, que sí tenemos una solución racional de esa ecuación, de la solución x cuadrada igual a 3. Entonces, pues hay un número, digamos a entre b, que es un número racional, y pues sin pérdida de generalidad, podemos suponer que pues este cociente pues ya está expresado en su forma reducida, es decir, que a y b no tienen factores en común, o dicho de otra forma, que el máximo común divisor de a y b es 1. Bueno, entonces como a entre b es una solución de la ecuación x cuadrada igual a 3, pues resulta que cuando elevamos a entre b al cuadrado, pues eso nos da 3. Y pues aquí haciendo algunas manipulaciones algebraicas, pues obtenemos que a cuadrada es igual a 3 por b al cuadrado. Ahora, lo anterior implica, si recordamos nuestro curso de álgebra superior 1 y la parte de divisibilidad específicamente, pues esta ecuación que a cuadrada sea igual a 3 por b al cuadrado, pues significa que 3 es un divisor de a al cuadrado, porque a cuadrado lo podemos escribir por 3, como 3 multiplicado por otro número entero. Bueno, y aquí pues el 3 pues es un número primo y pues como 3 divide a cuadrado y 3 es un número primo, pues resulta que el 3 debe dividir a a. Y de esta forma, pues existe un número entero a1, digamos, tal que a es igual a 3 por a1. Esto que estamos usando aquí de que 3 es un número primo y que debe dividir a, pues es un teorema que de seguro ustedes probaron en álgebra superior 1. De que si un primo divide al producto de a por b, entonces el primo p pues debe dividir a o debe de dividir a b.
Ok, pero bueno, aquí lo importante entonces es que A ya lo pudimos escribir como 3 multiplicado por A1. Entonces, bueno, como A es igual a 3 multiplicado por este número entero A1, pues en esta ecuación que tenemos acá, que era A cuadrada igual a 3B cuadrada, pues podemos sustituir y eso nos va a dar que 3 por A1 al cuadrado, pues es igual a 3 por B al cuadrado. Elevamos al cuadrado y obtenemos que 9 por A1 al cuadrado es igual a 3 por B al cuadrado. Y así de esta forma, pues 3 por A1 al cuadrado es igual a B al cuadrado. Pero una vez más, esto significa que B cuadrado pues es divisible por 3, porque pues a B cuadrada lo podemos poner como 3 multiplicado por un número entero. Entonces 3 divide a B cuadrada y una vez más aplicando el teorema este que comentábamos hace un momento, de que si un primo P divide A por B, entonces divide a A o divide a B. Como 3 es primo, pues podemos concluir una vez más que el 3 debe de dividir a B. Pero entonces eso nos lleva a una contradicción, porque lo que estamos probando es que 3 divide a A y 3 divide a B. Y entonces 3 es un factor común tanto de A como de B. Pero habíamos dicho que A y B no tenían factores comunes, es decir, que su máximo común divisor era 1. Así como lo estamos escribiendo aquí, el máximo común divisor de A y B es 1. Bueno, entonces, pues eso nos lleva a una contradicción y por lo tanto, pues no hay una solución de la ecuación x al cuadrado igual a 3 en los racionales. Bueno, ahora sí estamos listos para definir lo que son las cortaduras de Dedekind, o como simplemente vamos a llamarlas, cortaduras. Entonces, una cortadura C en los racionales, pues va a ser un subconjunto propio no vacío de Q. Eh, cuando decimos subconjunto propio, pues nos referimos a que C no puede ser todo Q. Y bueno, no vacío, pues es que al menos hay un elemento. Y además este subconjunto de Q, pues va a satisfacer estas dos propiedades. Primero, que si C minúscula es un elemento de la cortadura, y A es un racional con A menor que C, pues entonces forzosamente el A va a ser un elemento de la cortadura. Y la segunda propiedad es que para todo C minúscula en la cortadura, pues va a existir un B en la cortadura tal que B es mayor que C. Entonces, bueno, esto significa que pues en la cortadura no hay como que un elemento mínimo. La primera propiedad así se interpreta, como que no hay un elemento mínimo, porque siempre que yo tome uno y uno menor, un racional menor que él, pues forzosamente ese racional va a estar en la cortadura. Y pues tampoco hay como que un elemento máximo, ¿no? Porque siempre que yo dé un elemento en la cortadura, pues siempre puedo encontrar uno más grande que él en la misma cortadura. Entonces, pues esta nota pues resume eso que acabo de decir, que en las cortaduras no hay elementos mínimos ni máximos. Ok, entonces veamos ahora un ejemplo de una cortadura. Vamos a tomar un R en los racionales y pues vamos a tomarse R como el conjunto de todos los racionales tales que pues son menores que el racional R que estamos dando. Y pues vamos a demostrar que este conjunto es una cortadura. Y pues en efecto, pues vamos a empezar notando que CDR pues es un subconjunto propio no vacío de Q. Pues si damos un elemento C minúscula en CDR, pues por definición de que está aquí en este conjunto, pues se debe de cumplir de que el C minúscula es un numerito menor que R. Y entonces si A es un número racional con A menor que C, por transitividad, pues vamos a tener que A es menor que C y C es menor que R, entonces el A va a ser menor que R.
y por lo tanto pues A va a ser un elemento de este conjunto C de R, que eso es lo que nos piden la primera propiedad de cortaduras. Ahora, para la segunda propiedad de cortaduras, pues vamos a suponer una vez más que C es un elemento de CDR y pues como Q es denso, recuerden que eso lo probamos en la última clase, Q es denso, pues podemos encontrar un B en los racionales tal que el C es menor que B y el B es menor que R. Y entonces, pues de esta forma estamos garantizando que pues hay un elemento B en los racionales, que además pertenece a la cortadura porque es menor que al conjunto CDR porque es menor que R, y que este elemento B que estamos encontrando pues es mayor que el elemento C minúscula que habíamos dado en un principio. Entonces siempre que demos un elemento C minúscula en CDR pues podemos encontrar uno más grande que él en el mismo conjunto, y esa era la segunda propiedad de la definición de cortaduras. Entonces pues aquí lo estamos demostrando, y por lo tanto este conjunto CR es una cortadura de Q. Ok, a este tipo de cortaduras CDR pues le vamos a llamar cortaduras racionales, o más precisamente cortadura en el número racional R, porque como que ahí hasta ahí estamos cortando, hasta ahí estamos haciendo el corte en el racional R, hasta ahí nos quedamos con todos los racionales menores que R. Ok, entonces, pues nada más algo de notación. En vez de usar la notación usual de la C para denotar el complemento de un conjunto, cuando hablemos de cortaduras en los racionales, pues vamos a escribir C' para denotar el complemento de C en Q. Entonces vamos a estar usando la notación prima en vez de la notación de conjuntos que usualmente usamos, que consiste en poner una C aquí para indicar el complemento. Pues nosotros vamos a estar usando la notación prima para denotar el complemento de una cortadura. Ahora vamos a probar este teorema, y el teorema dice lo siguiente: si tengo una cortadura C mayúscula de Q y un R racional, entonces pues trasladar la cortadura C en A, que eso sería pues considerar este conjunto D, que es pues R más A tal que A está en C, pues este conjunto también va a ser una cortadura, o sea que las cortaduras, la propiedad de ser cortadura se preserva bajo traslación. Y además, pues el complemento de la cortadura, pues van a ser los elementos de esta forma: R más A', donde A' es un elemento del complemento de C. Entonces vamos a demostrar primero que D efectivamente es una cortadura de Q. Y bueno, para eso pues primero tenemos que garantizar que D es un subconjunto propio no vacío de Q, pero eso se sigue del hecho de que C pues es un subconjunto propio no vacío de Q. Entonces, por ser no vacío, en C mayúscula hay al menos un elemento que cuando lo sumamos con R pues nos da al menos un elemento de D, y eso nos garantiza que D es no vacío. Y bueno, como C mayúscula pues es un subconjunto propio, pues D también va a ser un subconjunto propio de Q. Ahora vamos a probar las dos propiedades de cortadura. Si tomamos un C en D mayúscula y vamos a tomar un A racional con A menor que C, entonces lo que tenemos que hacer es demostrar que A también es un elemento del conjunto D mayúscula. Entonces, bueno, como C está en D mayúscula, pues los elementos de D mayúscula son de la forma R más algo, entonces debe de existir un B en C mayúscula tal que C es igual a R más B. Esto implica que A es menor que R más B, porque habíamos dicho que A era menor que C, y como C es de la forma R más B, pues A es menor que R más B. Y bueno, esto nos diría que A menos R es menor que B. Y como C es una cortadura y A menos R es un número racional y B es un elemento de la cortadura, pues entonces este A menos R debe de pertenecer a la cortadura C mayúscula. Y de esta forma, pues si escribimos A igual a R más A menos R, pues ya estamos expresando a A como un elemento de D mayúscula.
¿Por qué? Pues porque es de la forma R más un elemento de la cortadura C mayúscula. Para eso usamos el hecho de que A menos R pues es un elemento de C mayúscula. Y bien, esto era lo que queríamos probar, que A era un elemento de D mayúscula. Y con esto pues probamos la primera propiedad de cortaduras. Vamos a probar ahora la segunda propiedad de cortaduras. Bueno, para esto volvemos a tomar un C en D mayúscula y nuevamente como C está en D mayúscula, pues existe un B en la cortadura C, tal que C minúscula es igual a R más B. Y puesto que B está en C, pues existe un D en la cortadura más grande que B. O sea, B es menor que D. B es menor que D. Entonces, bueno, si tomamos F igual a R más D, pues no es muy difícil ver que R más B va a ser menor que R más D. Y como D es un elemento de la cortadura, pues entonces este F, que es igual a R más D, pues va a ser un elemento de D mayúscula. Y obviamente, como R más B es menor que R más D, pues se cumple que C es menor que F. Y de esta manera estamos mostrando que siempre que demos un elemento en D mayúscula, pues podemos encontrar otro elemento en D mayúscula mayor que él. Y por lo tanto, pues el D mayúscula es cortadura. Bien, por lo tanto, como les mencionaba, el D mayúscula es una cortadura. Y bueno, el ejercicio 1 que ustedes van a hacer, pues es demostrar que el complemento de D, pues es el conjunto de los elementos de esta forma. Y con eso, pues se tiene ya demostrado el teorema. Ok, entonces ahora vamos a probar este otro teorema que pues dice que si tenemos una cortadura C mayúscula y un R en los racionales positivos, entonces pues el conjunto que se obtiene de multiplicar R por los elementos de la cortadura, al que vamos a llamar E, pues también va a ser una cortadura. Y bueno, que el complemento de E pues va a ser un conjunto cuyos elementos son de la forma R por un elemento del complemento de la cortadura de C. Entonces vamos a demostrar el inciso A. Pues empezamos notando, como siempre, pues que E es un subconjunto propio no vacío de C mayúscula, puesto que que E es un subconjunto propio no vacío de Q, puesto que C mayúscula es también un subconjunto propio no vacío de Q, y entonces por construcción, pues E pues también va a ser un subconjunto propio no vacío de Q. Bueno, entonces ya que hicimos esa observación, pues nada más resta probar las dos propiedades de cortaduras. Y para eso, pues vamos a tomar un C en el conjunto E mayúscula y un elemento A en los racionales, tal que la A sea menor que C, y pues lo que tenemos que hacer es demostrar que A pues también va a pertenecer a E mayúscula. Entonces, bueno, como C es un elemento de E mayúscula, por definición de los elementos de E, pues sabemos que debe de existir un C mayúscula, un B minúscula, perdón, en C, tal que el C se escribe de la forma R por B. Y eso porque todos los elementos de E mayúscula son de ese estilo. Entonces, nuevamente, como C está en E, pues el C se debe de escribir como R por B para algún B en C mayúscula. Ahora, como A es menor que C y C es igual a R por B, pues entonces tenemos que A va a ser menor que R por B. Y pues aquí multiplicamos por el inverso multiplicativo de R. Y precisamente como R es un elemento de Q+, pues entonces al multiplicar ambos lados de la desigualdad por el inverso multiplicativo de R, la desigualdad no se va a afectar. Y pues vamos a obtener que R a la menos 1 por A es menor que B. Ahora bien, R-1 por A es un elemento de los racionales y B es un elemento de la cortadura, C mayúscula. Y entonces, pues R a la menos 1 de A pues debe de pertenecer a la cortadura C mayúscula, porque pues esa es la primera propiedad que satisfacen las cortaduras.
Y bueno, entonces si escribimos A igual a R por R a la menos 1 por A, pues eso va a ser un elemento del conjunto E mayúscula, porque pues es algo de la forma de un producto de R por un elemento de la cortadura C mayúscula. Entonces, bueno, aquí estamos probando ya que el A es un elemento de E mayúscula. Vamos a probar ahora la segunda propiedad de cortaduras, y para eso pues vamos a dar un elemento C en E mayúscula, y pues tenemos que probar que existe un elemento de E mayúscula más grande que C. Entonces, bueno, para empezar, como el C está en E mayúscula, pues el C lo podemos escribir como R por A para algún A en la cortadura C, por definición de los elementos de E mayúscula. Y como C es una cortadura y el A es un elemento de C, pues existe un B en la cortadura C mayúscula tal que A es menor que B. Entonces, bueno, como el A es menor que B, pues si multiplicamos por R, y el R es un racional positivo, si multiplicamos por R, pues aquí vamos a obtener que RA es menor que RB. ¿Sale? Entonces, bueno, tomando D igual a RB, pues se obtiene lo deseado, porque pues este RA era el C con el que habíamos iniciado, y pues RB va a ser un elemento de la cortadura D mayúscula, porque B está en C mayúscula, y entonces pues estamos probando que este RB está en el elemento, en el conjunto E, y pues es mayor que el elemento con el que habíamos iniciado, y pues ya obtenemos lo deseado. Ahora, demostrar que el complemento de E pues es un conjunto con los elementos de la forma R por un elemento del complemento de C, pues eso va a ser su segundo ejercicio. Es igual un ejercicio de conjuntos, ¿no? De demostrar una igualdad de conjuntos, y espero que lo puedan hacer. Pues tienen que hacer nada más la doble contención. Ahora, está este teorema también, no lo voy a mostrar ya, pero dice lo siguiente, que si C es una cortadura y R es un racional positivo, pues siempre podemos encontrar un elemento en la cortadura de tal forma que cuando lo sumamos con R, o sea, podemos encontrar un elemento B en la cortadura que cuando lo sumamos con R, pues ya eso nos saca de la cortadura, ¿no? O sea, nos salimos de la cortadura. Entonces, pues de alguna forma, pues estamos sumando dos racionales. Uno de ellos estaba en la cortadura y cuando lo sumamos, pues ya nos salimos, ¿no? En ese sentido, pues podríamos decir pues, que las cortaduras pues no se comportan de forma bonita, tal vez, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de solucionar eso más adelante. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que se llaman las cortaduras positivas, y para eso pues vamos a escribir como K al conjunto de todas las cortaduras de números racionales, a todas las cortaduras de Q, y bueno, K más va a ser el conjunto de todas las cortaduras que contienen uno o más elementos de Q más. Entonces, bueno, este K más es el conjunto, eso es lo que vamos a llamar conjunto de cortaduras positivas. Y acuérdense, para que estén aquí, pues deben de ser cortaduras que contienen al menos un elemento de Q más. Entonces, pues tenemos algo que se llama la cortadura 0, que va a ser precisamente la cortadura en el racional 0, es decir, todos los racionales menores que 0, y o dicho de otra forma, son todos los racionales que pertenecen a Q menos. Y bueno, también podemos hablar del conjunto de cortaduras negativas, que vamos a denotar por K menos, que pues
una cortadura va a ser negativa, o vamos a decir que es negativa, si contiene algún elemento de Q menos, pero no a todos. O sea, no es igual a, no tiene a todo Q menos, ¿no? Tiene al menos un elemento de Q menos, pero no a todos los elementos de Q menos. No tiene a todos los racionales negativos. Entonces, bueno, K menos va a denotar el conjunto de cortaduras negativas. Entonces, como ejemplos, pues la cortadura en el racional 2, ese es un ejemplo de una cortadura positiva, pues porque tiene a todos los racionales positivos entre 0 y 2. Y un ejemplo de una cortadura negativa, pues es la cortadura en el racional menos 5, o sea, todos los racionales menores que menos 5. ¿Por qué? Pues porque contiene racionales negativos, pero no los contiene a todos, porque por ejemplo el menos 4 no lo tiene, al menos 3, menos 2, menos 1, etcétera, ¿no? O sea, todos los racionales entre menos 5 y 0, pues no pertenecen a K menos. No pertenecen a esta cortadura, perdón, no pertenecen a la cortadura C-5, entonces eso lo hace ser un elemento de K- porque contiene elementos de los racionales negativos, pero no a todos, no a todos los racionales negativos. Entonces, bueno, este es otro teorema que análogo al otro que ya no probé y que este tampoco lo voy a probar, por cierto. Es análogo con respecto al producto, ¿no? Porque en el caso de que tengamos una cortadura positiva y un número racional positivo con R mayor que 1, entonces, bueno, siempre podemos encontrar un C en la cortadura C mayúscula, de tal forma que cuando yo multiplico por R, pues ya me salí de la cortadura, ¿no? Ya no estoy más en la cortadura C mayúscula, sino que ya estoy en el complemento. Bueno, entonces, pues como les mencioné, el teorema anterior ya tampoco lo voy a probar. Me interesa más ver un poco acerca del álgebra de las cortaduras positivas. Entonces, bueno, vamos a empezar notando que si tenemos una cortadura positiva, pues para empezar, como tiene al menos un elemento de Q+, pues las cortaduras positivas sí van a tener a todos los elementos de Q-, porque todos los elementos de Q- son menores que un elemento positivo de Q+, ¿no? Entonces, por la primera propiedad de cortadura, una cortadura positiva pues contiene a todos los racionales negativos y también va a contener al cero. Y bueno, va a tener una infinidad de elementos de Q+, por la densidad de los racionales. Entonces, bueno, si C es una cortadura positiva, pues vamos a definir esta C cursiva como el conjunto de todos los racionales que están en la cortadura C y que son mayores que 0. O sea, estos van a ser como, hagan de cuenta, como Q más intersección la cortadura, ¿no? O sea, como todos los racionales positivos que viven en la cortadura C mayúscula. Ese va a ser el conjunto de los elementos de este conjunto del C cursivo. Y bueno, a la familia de todos estos conjuntos C cursiva, pues le vamos a llamar H. Así lo vamos a denotar. H es la familia de todos los elementos o de todos los conjuntos C cursiva que podemos pues formar con todas las cortaduras positivas C. Entonces, bueno, vamos a tener una correspondencia de las cortaduras positivas, entre las cortaduras positivas y ese conjunto H. ¿Por qué? Bueno, pues porque si empezamos con una cortadura positiva, pues ya vimos que le podemos asociar un elemento de H, que es precisamente el conjunto C cursiva como lo definimos hace un momento. Pero al revés también, si empezamos con un conjunto de racionales mayores que 0 y menor que algo, digamos, o un conjunto de racionales positivos, pues con eso podemos completar una cortadura positiva, nada más uniéndole el conjunto 0 o el elemento 0, bueno, sí, uniendo el conjunto 0 y los racionales negativos. Entonces eso me va a dar una cortadura positiva y pues eso nos da una correspondencia, digamos, estas asignaciones están bien definidas
y pues nos va a dar una correspondencia biyectiva entre el conjunto de cortaduras positivas y esta familia de conjuntos C cursivos que llamamos H. Entonces, bueno, en el conjunto de la H cursiva, o sea, podemos definir una suma, C1 más C2. C1 cursiva más C2 cursiva, pues va a ser el conjunto de pues, elementos de la forma C1 más C2, donde C1 es un elemento de C1 cursiva y C2 es un elemento de C2 cursiva. Y lo mismo el producto de dos conjuntos C1 por C2, de dos conjuntos que viven en H, pues eso lo vamos a definir como C1 por C2, donde C1 va a vivir en C1 cursiva y C2 va a vivir en C2 cursiva. Entonces, como ustedes pueden ver, pues como C1 y C2 son racionales, son conjuntos de racionales positivos, pues cuando sumamos dos racionales positivos, pues volvemos a obtener un racional positivo y igual cuando multiplicamos dos racionales positivos, pues volvemos a obtener dos racionales positivos y entonces pues estos conjuntos que están aquí, pues vuelve a ser un conjunto de racionales positivos y este también es un conjunto de racionales positivos. Y pues esto me dice que esto que estamos definiendo, esto es C1 más C2, este conjunto es un elemento de H y también el producto de C1 por C2, el conjunto C1 por C2, pues va a ser un elemento de H. Entonces en este sentido, pues el H es cerrado bajo estas operaciones algebraicas, ¿no? O sea, yo tomo dos elementos de H, los sumo y vuelvo a obtener un elemento de H y tomo dos elementos de H, los multiplico y pues vuelvo a obtener un elemento de H y pues eso me dice que estas operaciones son cerradas en H. Bueno, entonces nos permite definir en el conjunto de cortaduras positivas una adición y una multiplicación de la siguiente manera. Si C1 y C2 son cortaduras positivas o son elementos de K+, entonces vamos a definir la suma de C1 más C2 como el conjunto que consiste de Q-, los elementos de Q-, unión el conjunto 0, unión pues C1 cursiva más C2 cursiva, donde este C1 cursiva y C2 cursiva pues son los elementos de H que se asocian a las cortaduras C1 y C2. Y lo mismo, el producto de C1 por C2 pues se va a definir como los racionales negativos, unión al conjunto 0, unión al conjunto C cursiva 1 multiplicado por C cursiva 2, donde como ya dijimos, C1 cursiva y C2 cursiva pues son los elementos de H asociados a las cortaduras C1 y C2. Ok, y bueno, ya una vez que definimos la suma de cortaduras positivas y el producto de cortaduras positivas, pues ahora lo que vamos a hacer es definir pues el inverso multiplicativo o la cortadura inversa de una cortadura positiva. Para esto, bueno, si tomamos C igual a Q menos, unión 0 o unión la C cursiva, ya habíamos dicho que cualquier cortadura positiva se puede escribir de esta forma. Entonces vamos a definir el C cursiva a la menos 1, que va a ser el conjunto de todos los racionales B, racionales positivos, con la propiedad de que B son menores que A a la menos 1 para algún A en el complemento de la cortadura, en el complemento de la cortadura C. Entonces, bueno, parece un poco raro. De entrada como que no, uno dice, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Pero por el momento pues así lo vamos a definir y así lo vamos a trabajar. Pues les repito, va a ser el conjunto de racionales positivos B con la propiedad de que son menores que el inverso multiplicativo de algún A en el complemento de la cortadura C. Entonces, bueno, ya una vez que definimos el C cursiva, pues vamos a definir C a la menos 1 como el conjunto de racionales negativos,
unión el conjunto 0, unión este conjunto C a la menos 1 que tenemos aquí. Y bueno, por definición este C a la menos 1 vuelve a ser un elemento de H, es decir, son racionales positivos. De hecho aquí lo tenemos, son racionales positivos que además satisfacen algo más, ¿no? Entonces, pues resulta que cuando unimos todo esto, pues lo que obtenemos es una cortadura positiva. Es precisamente una cortadura positiva. Y esta cortadura positiva C a la menos 1, pues es lo que va a funcionar como el inverso multiplicativo de la C mayúscula. Entonces, bueno, ya para concluir, bueno, va a quedar pendiente la definición del inverso aditivo, pero eso lo vamos a hacer la próxima sesión. Eh, pues aquí nada más recordarle los ejercicios que quedaron pendientes. Pues probar que el de complemento es igual a esto, R más A' con A' en C', y que el de complemento pues es igual al conjunto de los elementos de esta forma, R por A' con A' en el complemento de C. Entonces, bueno, pues espero que no les cueste mucho trabajo hacerlo. Les repito, es doble contención. Espero que lo puedan hacer. Y pues también espero que todos estén bien y que le hayan pasado muy bien en estas pues fiestas que acaban de terminar, en sus vacaciones, y pues que ya estén de regreso con toda la actitud para seguir con nuestras clases. Entonces cuídense mucho, los veo pues en las siguientes clases para ver si hay alguna duda con respecto a los ejercicios, y pues aquí estamos en contacto. Cuídense. Bye.